A ver, pensemos en el arranque del siglo XX. Parecía que todo iba a ser progreso, ¿verdad? Tecnología, avances, una promesa casi infinita. Pero, en lo que dura un suspiro, en menos de 50 años, esa promesa se vino abajo, ahogada en la sangre de los dos conflictos más bestias de la historia. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pudo pasar algo así? Pues bien, esta es la historia de cómo una guerra plantó la semilla de la siguiente. Y la pregunta que nos va a guiar es justo esa, y es clave. ¿Cómo es posible que la Gran Guerra, la que se suponía que iba a acabar con todas las guerras, se convirtiera en la antesala de una catástrofe todavía peor? Vamos a intentar desentrañar esta cadena de eventos paso a paso. Vale, pues nuestra historia arranca en una Europa que a principios del siglo XX se veía a sí misma con mucho optimismo. Pero claro, debajo de esa capa de progreso, las tensiones iban creciendo y creciendo, como una tormenta que sabes que tarde o temprano va a estallar. Europa en ese momento era, para que nos hagamos una idea, una auténtica olla a presión, y tenía tres ingredientes a punto de explotar. Por un lado, una rivalidad brutal entre imperios por conseguir más colonias, más recursos, ya se sabe. Por otro, un nacionalismo súper exaltado que echaba más y más leña al fuego, sobre todo en la zona de los Balcanes. Y para rematar, un sistema de alianzas complicadísimo, que era básicamente una trampa. Si saltaba una chispa, por pequeña que fuera, el incendio en todo el continente estaba asegurado. Así que el continente se partió en dos. Teníamos a Europa dividida en dos bandos, armados hasta los dientes. Por un lado, la Triple Entente, con Francia, el Reino Unido y Rusia, y por el otro, la Triple Alianza con Alemania y el Imperio Austrohúngaro en el centro. El escenario estaba listo, solo faltaba que algo prendiera la mecha. Y esa mecha se prendió en Sarajevo. El asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, a manos de un nacionalista serbio, fue la chispa que activó toda esa telaraño de alianzas. Y claro, las naciones empezaron a caer una detrás de otra, arrastradas a la guerra. Lo que vino después fue una auténtica carnicería, algo nunca visto. La guerra se quedó atascada en el frente occidental, en lo que todos conocemos como la guerra de trincheras. Millones de personas murieron para avanzar, a veces, solo unos pocos metros de barro. Un ciclo terrible de violencia y pura desesperación. Después de 4 larguísimos años de masacre, la guerra por fin terminó. Pero la paz que se firmó, y esto es muy irónico, no trajo la tranquilidad. Al contrario, plantó las semillas del siguiente conflicto, que sería todavía peor. Es que el coste humano fue devastador. Más de 17 millones de personas, entre soldados y civiles, murieron. Una generación entera quedó completamente destrozada. Y el sentimiento general era un nunca más. Un deseo inmenso de que algo así no volviera a pasar jamás. Sin embargo, llega el Tratado de Versalles en 1919 y lo que se suponía que iba a ser un tratado de paz, para muchísimos en Alemania fue de todo menos eso. Fue una humillación en toda regla. Las condiciones eran, sencillamente, demolidoras. Hablamos de reparaciones de guerra imposibles de pagar, de perder un montón de territorios importantísimos, de quedarse con un ejército casi simbólico y, lo que fue la puntilla, tener que firmar que absolutamente toda la culpa de la guerra era suya. Y de todas esas condiciones, la llamada cláusula de la culpabilidad, fue la que más dolió. Obligar a Alemania a asumir toda la responsabilidad no era solo un peso económico, fue un trauma para toda la nación. Creó un resentimiento profundísimo y, claro, se convirtió en el discurso perfecto para los líderes extremistas que prometían venganza y devolver el orgullo perdido al país. Así que tenemos ese resentimiento por Versalles, que se mezcla con una crisis económica brutal, y ahí tenemos el caldo de cultivo perfecto para que nazcan las ideologías más peligrosas que ha visto el siglo. Y así fue como tres regímenes muy agresivos y con ganas de expandirse llegaron al poder. En Alemania, el nazismo de Hitler, que prometía cargarse el Tratado de Versalles y conquistar su espacio vital. En Italia, el fascismo de Mussolini, que soñaba con resucitar el Imperio Romano. Y en Japón, una cúpula militar que lo que quería era dominar Asia para controlar sus recursos. Y entonces, para rematarlo todo, llegó la Gran Depresión. El batacazo económico mundial de 1929 fue un acelerador terrible de todo esto. ¿Por qué? Pues porque cuando la gente está desesperada, cuando no hay futuro, las promesas de los líderes extremistas suenan muy atractivas. Te ofrecen culpables fáciles, soluciones radicales y sobre todo te prometen devolverte el orgullo. La miseria económica fue la gasolina del fanatismo. Con estos regímenes tan agresivos ya en el poder y con las democracias de Occidente medio paralizadas por el miedo a otra guerra, el camino hacia un nuevo conflicto mundial parecía ya casi inevitable. Y una vez más, un solo acto lo encendió todo. La invasión de Polonia por la Alemania nazi fue la gota que colmó el vaso. Esta vez sí, Francia y el Reino Unido cumplieron su palabra y le declararon la guerra a Alemania.
Y el mundo, otra vez, se partió en dos grandes bloques. Por un lado, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y enfrente, los aliados, con el Reino Unido y Francia a la cabeza, a los que luego se unirían dos gigantes que fueron decisivos, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero esta guerra fue distinta. Fue lo que se llama una guerra total. Aquí, la línea entre un soldado en el frente y un civil en su casa se borró por completo. Los civiles se convirtieron en un objetivo militar más, y se cometieron crímenes a una escala que cuesta imaginar, con el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos como su ejemplo más aterrador. El final de la guerra llegó en varias fases. En Europa se acabó con la caída de Berlín en mayo del 45. En el Pacífico tardó un poco más, hasta agosto, justo después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que obligaron a Japón a rendirse sin condiciones. Y así, el conflicto más letal de la historia humana llegó a su fin. Pero el mundo que dejó atrás era completamente irreconocible. Es que aquí es donde vemos la verdadera escala del horror. La escalada es que es aterradora. Si ya nos parecía una locura los más de 17 millones de muertos de la Primera Guerra Mundial, una cifra que parece insuperable, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial la destrozó por completo. Hablamos de más de 50 millones de vidas perdidas. Y lo peor de todo es que la mayoría eran civiles. La magnitud de la destrucción fue, vamos, algo que no se pueden imaginar. Y las consecuencias, claro, cambiaron el mapa del mundo para siempre. Primero, de las cenizas de la guerra salieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y con ellas empezó la Guerra Fría. Segundo, se crearon las Naciones Unidas, un nuevo intento, más serio, para evitar que algo así volviera a pasar. Y tercero, los viejos imperios de Europa, que estaban agotados, empezaron a perder sus colonias. Empezaba la era de la descolonización. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para darle una vuelta. Después de un siglo marcado por esta destrucción masiva que fue provocada por una cadena de errores, de humillaciones y de ambiciones, ¿qué lecciones hemos aprendido de verdad para conseguir mantener la paz? La respuesta, me temo, es algo que todavía hoy se sigue escribiendo.